Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Castro, soy el director gerente de la empresa municipal de la vivienda y el tema que nos trae hoy es el Plan Municipal de Vivienda que se aprobó definitivamente el 28 de diciembre del 2018. Aunque es un plan que ha sido aprobado muy recientemente, lo cierto es que es un plan que lleva ejecutándose desde hace 3 años porque todas las políticas de vivienda que se han ido practicando se han visto reflejadas en este plan dentro ya de una programación en el tiempo para tener un futuro de la vivienda protegida, planificado, programado y presupuestado. Lo primero, pedir disculpas por el retraso. Hemos tenido un pequeño desajuste con la anterior exponencia, pero han sido muy interesantes y no queríamos paralizarlas, ¿no? Os presento a Mario Estevil y Antonio Ibáñez. Forman parte del equipo redactor de este plan y bueno, la dinámica que vamos a utilizar hoy va a ser la de ir presentando el plan e intentando ir extendiéndonos en aquellos puntos que creamos más relevantes. Entonces yo sin más me callo y les dejo que empiecen ellos y ya iremos introduciendo alguna cuña de vez en cuando para marcar algunos temas. Gracias. Buenos días. Antes de empezar, Felipe, si te parece, a mí personalmente me gustaría, aunque me cueste trabajo decirlo, rendirle homenaje a Ventura Galera, un compañero, arquitecto, amigo, recientemente fallecido la semana pasada. Me cuesta trabajo decirlo, pero bueno, creo que a él le hubiera encantado estar aquí sentado y, bueno, quiero tener su memoria presente, ¿vale? Dicho lo cual, no quería dejar pasar este momento para recordarlo. En otras jornadas hemos ido desglosando o contando cosas del Plan de Vivienda de Sevilla. En esta que nos trae hoy, queremos hacer un enfoque más dirigido a cómo se ha recogido el fenómeno o la cuestión de la vivienda protegida dentro del plan, ¿no? Siempre que hemos hablado del plan de vivienda, hemos dicho que un plan de vivienda no es un plan de vivienda protegida, es decir, siempre hemos dado el discurso de que es algo más que la regulación de la vivienda protegida y hoy precisamente queremos darle un poco la vuelta a ese calcetín, ¿no? Hablar de en qué situación se encuentra la vivienda protegida y luego contaros un poco desde nuestra óptica como equipo redactor cómo hemos querido ir abordando ese fenómeno desde el diagnóstico y desde el programa. Y luego, bueno, pues teniendo aquí a Felipe, que al final es el gerente de Envisesa de la entidad, que es el que también ha ido marcando las pautas, pues que él pueda ir también en medio de este diálogo que entablemos y contando aquellas cosas que les parezcan oportunas. Como introducción, yo pienso que antes de que para hablar del futuro de la vivienda protegida o de a dónde vamos hay que tener muy claro de dónde venimos y de dónde estamos, ¿no? Porque si no, podemos ir por inercia hacia adelante, cometer los mismos errores, en el caso de que se hayan cometido, hoy dando palos de ciego. Yo creo que es importante tener en cuenta el contexto de crisis inmobiliaria que hemos venido sufriendo, que hemos sufrido, pues con todo lo que ya sabemos. La crisis inmobiliaria que se provoca fundamentalmente o se puede resumir por la quiebra de dos principios básicos que habían sustentado la política de vivienda de este país y el principio basado en que toda la vivienda que se construye se vende, se coloca en el mercado, se asume por parte del mercado, es decir, nada se queda estocado, todo se coloca. Y por el segundo principio de que la vivienda nunca pierde valor, ¿no? Esto ha sido así históricamente en este país hasta que de repente pues pasó justamente lo contrario. La vivienda se devaluó, con lo cual ya sabemos la crisis que eso supuso de cara, sobre todo, al avalamiento de los préstamos hipotecarios, que ya ni siquiera le valía a la entidad financiera con la entrega de la vivienda. Y, por supuesto, pues bueno, la cantidad ingente de viviendas que se quedaron fuera del mercado. Es importante que no perdamos de vista la historia, porque somos muy dados a
a prescindir en nuestra memoria de muchas cosas. Y a mí me gustaría traer a colación, por ejemplo, los datos previos a la crisis, ¿no?, inmobiliaria. En el año 2006, podemos estar todavía en un momento en el que estaban encendidas las alarmas, incluso los que hablaban de burbujas inmobiliarias eran tachados de gafes y que querían joder aquí a todo el que hacía una inversión. En el año 2006, por ejemplo, y esos datos están accesibles y se pueden comprobar, no me estoy inventando nada, en el año 2006 el INE nos cuenta en uno de sus informes cómo está compuesta la demanda de la vivienda en España. Y en el año 2006 el INE nos dice que de el 100% de las viviendas que se hacían, el 40% de esa demanda iba destinada a vivienda principal, el 10% iba destinada a vivienda secundaria y el 50% iba destinada a vivienda como bien de inversión. Fijaos, ahora nos parece una locura. ¿Cómo? ¿Que una de cada dos viviendas no era para usarla para vivir, era para invertir? Sí, pues esos eran los datos del 2006. Ah, pues entonces es que no habría problema con la vivienda. No. Si nos vamos a los datos del 2006, y aquí los compañeros de Envisesa que están lo pueden corroborar, ¿cuántas personas había inscritas en el registro de demandantes de Envisesa en el año 2006? Pues en el año de 2006 había casi 50.000 personas, más de 40.000. Ahora mismo estamos en torno a los 11.000. Es decir, que fijaos en el contexto en el que estamos. Por tanto, la vivienda protegida no es ajena a este fenómeno de crisis que se produce, de quiebra de los dos principios, el productivista y el propietarista, como se les suelen llamar. Hombre, respecto al precio, está claro que no. La vivienda protegida tiene un precio tasado y los vaivenes de precios no pueden afectar a la vivienda protegida, pero sí que afecta a la producción. En el año 2012, entre el año 2012 y entre el año 2013, en Andalucía hay en torno a las 5.000 viviendas protegidas, respecto a las cuales a la Consejería de Fomento y Vivienda no le consta, que haya ningún contrato visado en las delegaciones territoriales. Es decir, había un stock de casi 5.000 viviendas protegidas que los promotores no podían colocar en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprarlas. Y estamos hablando del drama de los desahucios. El drama de los desahucios no es ajeno a la vivienda protegida. Fijaos, ahora nos parece incluso un poco descabellado, ahora que tenemos infinidad de oficinas para atender en los ámbitos locales, protocolos de intervención, incluso normas, pero estoy hablando de que en el año 2011, 2012, cuando no había ninguna norma que regulara nada, fue primero el Estado el que sacó aquella norma famosa para evitar los lanzamientos y tal, se desahuciaban a las personas de las viviendas protegidas. ¿Y esas viviendas protegidas a dónde iban? Esas viviendas protegidas iban a manos de entidades financieras que, además, la paradoja, ni siquiera podían ser titulares legítimos de esas viviendas, porque la propia normativa no permite. ¿Cómo una entidad financiera va a ser dueña de una vivienda protegida? Usted la tiene que poner inmediatamente, y eso lo decía la normativa, a disposición de los registros de demandantes. ¿Vale? Ese es el contexto en el que nos encontrábamos. Y sobre la base de ese contexto aparece el famoso Real Decreto 20-2012, de aquel famoso de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El famoso decreto de los recortes del 2012, que será mucho más famoso por aquello que eliminó las pagas extras de los funcionarios y todo el jaleo este, pero aparte de eliminar las pagas extras de los funcionarios y demás, tuvo un efecto devastador sobre un elemento concreto que fue la vivienda. ¿Por qué? Porque prácticamente fue la guillotina, vino a decapitar el régimen en materia de vivienda. En la exposición de motivos de ese Real Decreto, que la voy a leer para que la tengamos en cuenta, decía que los planes estatales de vivienda recogían la subsidiación de préstamos, tal. Y ahora decía que el Ministerio de Fomento, en los últimos 5 años, el Estado abona por este concepto un total de más de 1.298 millones de euros. Es decir, el Estado tiene de la subsidiación, del pago de todos esos préstamos, bien a promotores, adquirentes y demás, tiene una roncha ahí impresionante. Y como tiene una roncha impresionante, dice
que en la actualidad la coyuntura económica de insuficiencia presupuestaria y, ojo, la evolución de los precios de la vivienda llevan a la supresión de esta ayuda, ¿vale? Del mismo modo que dan a Entonces, el artículo 35 de dicho decreto lo que vino es a decir se acabaron las ayudas en materia de vivienda. Y además, con un elemento que yo creo que hay que reflexionar sobre él, porque el motivo por el cual el Estado argumenta eso, aparte del puramente tengo que recortar por donde pueda, porque tengo a los famosos black men, ¿no? O los hombres grises que se hablaba en Momo, no sé ya exactamente cuáles serían, aquellos hombres negros o aquellos hombres grises sobre el cogote, pero el argumento que se da es no, es que como ya la vivienda libre ha bajado tanto de precio, ya no hay tanta diferencia entre la libre y protegida. Cosa que en algunas localidades se pueden dar, pero que evidentemente no es un fenómeno extendible ni asimilable. El precio de la vivienda protegida y la vivienda libre no es el mismo. Fijaos, esto supone el elemento de ruptura más grande que ha habido en este país con la política de vivienda. Desde que en el año 56 se aprobó aquel famoso plan de casas baratas y demás, desde el año 56 hasta ese año 2012, sin solución de continuidad, planes estatales de vivienda, planes autonómicos. Cuando entran en juego las autonomías, se suman los planes estatales con los planes autonómicos. Planes que estaban basados fundamentalmente en un principio, que también supone una quiebra del sistema. ¿En qué estaba basada la política de vivienda protegida? Fundamentalmente en darle dinero a las entidades financieras para que los préstamos fueran más baratos. Los planes de vivienda se han caracterizado fundamentalmente por subsidiar préstamos al promotor o al adquirente, me da igual, pero ese préstamo, la diferencia entre el valor de mercado de ese préstamo y el valor del préstamo protegido la ponía el Estado, era la subvención. La banca seguía vendiendo esos préstamos, ese dinero lo vendía al mismo precio, lo que pasa es que el Estado le subvencionaba. Eso, que formaba parte ya de la propia ley o el propio plan de casas baratas de su momento, se viene arrastrando en los sucesivos planes, incorporando otro tipo de ayudas, también innovadoras, la entrada, no sé qué y tal, pero fundamentalmente la forma de financiar la vivienda protegida, la forma de conseguir que tenga peso en el mercado, se elimina de un plumazo. Claro. Sí, a mí me ha gustado la intervención que ha hecho el director general ante la otra sala, que ha puesto las gráficas esa de cómo se veía, ¿no? En el año 2000, 70.000 viviendas protegidas calificadas, ¿no? Y en el, ¿no? Esa caída libre de la vivienda protegida. No hay dinero para la vivienda protegida desaparece. La propia ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía contempla la posibilidad de que la Administración autonómica pueda establecer préstamos al promotor y demás, creo que es el artículo 9 de la ley, ¿no? Dice que la propia Junta puede establecer préstamos cualificados, subsidiaciones de préstamo, ayuda para el pago de cantidad anticipada, ayuda para facilitar el pago de la renta, ayuda a las personas promotoras. Pero lo cierto y verdad es que, salvo algún programa concreto, ese tipo de ayudas no se han puesto en marcha. Por otro lado, hay que insistir también en cómo está establecido el ámbito competencial. Las competencias exclusivas en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, pero las competencias en materia de ordenación del crédito bancario y demás son del Estado, ¿vale? Los planes estatales, de hecho, siempre se han... nadie ha cuestionado, o sea, yo creo que si cualquiera recurriera a un plan estatal de vivienda, en plan autonomista, lo ganaba, porque el Estado no tiene competencia en materia de vivienda y está regulando cosas en materia de vivienda. ¿Qué pasa? Que ninguna comunidad autónoma va a morder la mano que le da de comer, ¿no? Si el Estado le está dando dinero a las comunidades autónomas, no vamos a decir, no, esa competencia no es suya. Si da dinero, pues bienvenida la competencia compartida, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que no ha habido ningún tipo de ayuda en esa línea. Por tanto, una vez confirmada la hecatombe, la catástrofe o como le queramos llamar, los planes estatales que vienen posteriormente, ¿vale? Ya pasan por encima el anterior, el del 14, el de fomento del alquiler y la rehabilitación. Ese incluso hacía gala de que
ya no hacía falta dar ayuda para construir viviendas, porque ya eso el propio mercado se había ajustado los precios y demás. El plan autonómico andaluz sigue contemplando esas actuaciones en materia de vivienda protegida, con el régimen especial, general y el precio limitado, pero sin ayuda. Y el propio plan estatal vigente ahora no lo incorpora tampoco. Por tanto, nos despedimos de la vivienda protegida, le decimos adiós. Bueno, pues yo creo que cualquiera de los que estáis aquí, que venís del ámbito o de la promoción, o de la gestión, o de lo que sea, pues ¿cómo le vamos a decir adiós a la vivienda protegida? Si lo que habrá es que pensar de qué forma reenfocamos, porque necesidad de vivienda hay, lo que habrá que buscar es eso cómo se acomete. La vivienda protegida, por tanto, ¿cómo queda? Pues la vivienda protegida, pues sigue siendo aquella vivienda que tiene limitado su precio de venta o alquiler, aquella vivienda que tiene un régimen jurídico específico que es otorgado por la Administración y cuya utilización o uso, tanto el régimen de propiedad como el régimen de alquiler, solo puede realizarse por hogares que cumplan una serie de requisitos, entre ellos los requisitos económicos. No pueden superar un determinado umbral. Fijaros, porque de todas las clasificaciones que se hacen en materia de vivienda no sé qué, principal, secundaria, de personas jurídicas, personas físicas, realmente la clasificación o división que tiene más de trascendencia es la que distingue la vivienda libre de la protegida, porque tienen un régimen jurídico completamente diferente, o tienen un régimen jurídico común y luego la vivienda protegida tiene una serie de limitaciones impuestas por esa función social que debe cumplir con más acentuado carácter que la vivienda libre, que la hace pues estar sujeta a una serie de limitaciones. Por tanto, la vivienda protegida es aquella vivienda que tiene un precio en el mercado, renta o alquiler, que es inferior al propio precio que el mercado pone a estas viviendas. Esa es la base, esa es la magia del principio. Son viviendas más baratas en alquiler o en venta. Por tanto, ¿de qué se trata? Pues de lo que se trata es de poner viviendas en el mercado, en venta o alquiler, más baratas, ¿no? Y ahí está la clave. ¿Cómo hacemos para que las viviendas sean más baratas? Pues solamente hay dos maneras, o una de dos. O disminuimos los costes de producción, hacemos que el proceso productivo nos cueste menos y, por tanto, eso no lo ahorramos, hay alguien, en este caso, en muchos supuestos, el promotor público, que la diferencia entre el valor de mercado y el valor de producción, pues, y el valor al que al final se alquila o vende, lo asume él, ¿no? Yo creo que ahí hay que buscar una fórmula, o intentar buscar una fórmula de equilibrio entre todas estas. Está claro que los costes de producción se pueden abaratar, sobre todo en lo que tiene que ver con el suelo. Yo siempre digo, se me discute, pero yo siempre lo digo, que realmente el suelo no vale nada, un suelo no vale nada. Todo el elemento especulativo en el ámbito de una vivienda va sobre el suelo y, de hecho, cuando se calcula a efectos de valoración o tasación urbanística el valor de un inmueble, hay una norma fiscal que hay un criterio que es el valor residual, que tú tasas todo lo que cuesta el proceso de producir una vivienda, material, las obras, los honorarios técnicos, las tasas, licencias, ves eso, cuánto cuesta en el mercado y la diferencia entre la producción y el precio de venta es el valor del suelo. El valor residual es un valor especulativo, ¿vale? Es un valor que lo da el mercado. Como nosotros somos agentes o queremos ser agentes que de alguna forma queremos estar ajeno al mercado, es decir, lo que queremos es hacer que el mercado se ajuste a la necesidad de la gente, pues en primer lugar toda la política que vaya por la línea de disminuir o abaratar el coste por el cual la Administración adquiere el suelo o repercute ese coste en el propietario, y podemos hablar de cesión de uso o cualquier otra fórmula en la cual el suelo no tiene una influencia importante en el precio de la vivienda, y luego por otra serie de iniciativas que tengan que ver con ese abaratamiento para que el que produce la vivienda le salga más barata. No solo hay que darle un préstamo, no solo hay que darle un dinero para que adquirir el préstamo sea más barato, eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y en muchos casos podrá ser útil, sino que a lo mejor tenemos que ver cómo ese promotor
produce esa vivienda de forma más barata y podemos incidir sobre una serie de elementos, más adelante lo veremos en el programa de alquiler asequible del que hablaremos también, que tienen que ver pues, con las cargas de tipo fiscal e impositivas, ¿no? El propio Real Decreto que se acaba de aprobar ahora, que se publicó el lunes, que no sabemos si se convalidará o no, porque ya el primero no se convalidó, ese propio Real Decreto ya contempla esas líneas. Veremos luego más adelante que el propio Ayuntamiento de Sevilla también contempla esas iniciativas. Pero, por ejemplo, por resaltar solamente la del decreto ley, ya que estamos ahora mismo en un ámbito más global o más general, luego aterrizaremos, por señalar esa, se permite que las ordenanzas municipales puedan regular una bonificación del 95% en el impuesto de bienes inmuebles, siempre y cuando la vivienda que se haga tenga un precio limitado por ley. Ya no se está hablando ni siquiera de vivienda protegida. Estamos hablando de que la vivienda tenga un precio limitado por ley, que no sea el precio de mercado, ¿vale? Esa es una línea de trabajo en la que habrá que ir avanzando. Por tanto, el futuro de la vivienda protegida, o como lo queramos decir, viene por ahí. Y luego, el futuro de la vivienda protegida, si atendemos también... no ha habido una actividad que haya tenido tanta planificación, o sea, no hay nada que haya tenido tantos planes como la vivienda, o sea, nada, pensad en cualquier cosa. Y sin embargo, fijaos, estamos aquí hablando del problema de la vivienda, de la crisis de la vivienda y de la necesidad de la vivienda. Por tanto, algo habremos hecho mal con los planes, ¿no? Pues yo creo que lo que se ha hecho mal con los planes es que los planes realmente no deberían de haberse llamado planes, sino catálogos de actuaciones, lo que sea. Es decir, no hay, en los planes de vivienda que se han hecho, no ha habido un diagnóstico y una adecuación de las medidas a ese diagnóstico, sino que lo que ha habido es un elenco, como la carta de tapas de un bar, y cada uno ha pedido lo que le ha apetecido, sin tener en cuenta si el niño tiene mucha hambre o menos, ¿eh? Pues, por eso muchas promociones se han quedado vendidas. Por tanto, uno de los elementos importantes, o que creemos que es importante, es la necesidad de un diagnóstico en toda la planificación. Y con ese principio hemos intentado acercarnos a la elaboración del Plan de Vivienda de Sevilla. Y si te parece, Mario, empiezas tú a contar algo, cómo hemos aterrizado ese elemento. Pues, como comenta Antonio, la necesidad de establecer un diagnóstico previo antes de lanzar pues cualquier línea estratégica, más en materia de vivienda, con lo que de consumo de recursos supone, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Nosotros vamos a tratar de sintetizar, una vez que hemos visto el marco general y a nivel económico y jurídico de la situación de la vivienda, centrar la vivienda protegida a nivel conceptual, pues vamos a tratar de extraer de lo que ha supuesto el Plan Municipal de Vivienda de Sevilla en lo que a la vivienda protegida se refiere, ¿no? Nos vamos a centrar en las principales conclusiones del diagnóstico que tienen que ver con esto, ¿no? Y estos tres conceptos a nivel de conclusión que pretendemos abordar en este sentido tienen que ver, por un lado, con el régimen de tenencia, por otro lado, con la titularidad y, por otro lado, con los suelos disponibles por parte de promotores privados que están calificados para vivienda protegida y, en fin, producto de lo que se acaba de transmitir, pues son suelos que están estocados y no conseguimos que entren en carga, ¿no? El análisis de los datos con los que se aborda el diagnóstico, hemos estado hablando esta mañana, hemos estado escuchando a la Secretaría General y hemos estado escuchando al Director General Estatal, hablando de datos generales a nivel estatal o a nivel autonómico, en el caso de la Secretaria. Cuando nos centramos en un plan de vivienda, nosotros eso lo hemos tratado de poner en valor cuando hemos abordado las distintas exposiciones que se han hecho del trabajo. Destacamos el interés a la utilidad de la actualización de los datos a nivel territorial, a nivel local y dentro de las posibilidades, claro, hacer posible con las fuentes propias municipales. Digo esto porque la agregación de datos es confusa, ¿no? Nos puede llevar a error en muchos casos.
Las medias de agregación de datos que se establecen en un territorio como es el estatal, en comparación con otros estados de la Unión Europea, pues hacen que se diluya la realidad propia, ¿no? En el caso de la tenencia, pues en España podemos entender que la proporción de vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, la propiedad asimilado y alquiler asimilado, pues ronda un 20-80. Si afinamos los números y aterrizamos en la ciudad de Sevilla, nos encontramos en que esa proporción estadística nos llevaría al comparativo con municipios que estamos en torno a 5.000 o 10.000 habitantes. La proporción de Sevilla, he puesto un extracto de los datos del plan, donde se establece que la proporción de vivienda en propiedad y en alquiler pues está en el 81-19. Estamos muy por debajo no solo de las medias europeas, sino de las propias medias estatales, de las propias medias autonómicas, cuando Sevilla realmente es una de las principales ciudades, digamos, es la cuarta ciudad en población de España, es la mayor de Andalucía, y debería ser la que tirara de la media hacia arriba, como ocurre con el caso de Madrid y Barcelona. No es el caso. Sevilla está por debajo de la media, incluso autonómica, ¿no? Eso es lo que quería decir. Quiere decir que el alquiler en Sevilla en concreto, en España en general, en Andalucía particularizado, y en el caso nuestro, pues es un régimen de tenencia pues, que sufre una situación precaria, ¿no? Esa situación precaria tiene que ver, por un lado, con la escasa cultura de alquiler que ha existido hasta este momento y que se ha venido a juntar pues, con la precariedad laboral, con el bajo poder adquisitivo de las familias y el hecho de que la opción del alquiler pasa de ser una opción a convertirse, en muchos casos, en una única alternativa, ¿no? Eso pone de manifiesto, en comparación con en paralelo con el parque disponible, que es una realidad que es necesaria acometer, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la titularidad, hablamos de un parque residencial que es de titularidad privada fundamentalmente. También se aportan los datos anexos por si alguien tiene interés en acceder a su desagregación. Es un parque principalmente de titularidad privada, pero además esa titularidad privada es fundamentalmente de personas físicas. El parque de vivienda de personas jurídicas ronda el 8%, efectivamente, el 8% del que solo un tercio es de titularidad jurídica pública. Y, por otro lado, se pone también de manifiesto en las conclusiones del diagnóstico la disponibilidad que hablábamos de suelos calificados para vivienda protegida sin desarrollar. Estos suelos los analizamos en función de la información de la que se dispone a través de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Sevilla del 2006. Hay 100 figuras de planeamiento de desarrollo con vivienda pendiente de desarrollo. De esas 100 figuras, 60 y tantas tienen vivienda protegida todavía pendiente y se ha periodificado en el tramo de aplicación del plan en función de una serie de horquillas temporales. Van a desagregar la información del plan, podéis acceder a ella también. Y se ha temporizado de manera que se pretende conocer qué parte de esa vivienda protegida sería posible que entrara en carga en el desarrollo, ¿no?, en el periodo de desarrollo del plan de vivienda municipal. Una vez que hemos visto estas tres conclusiones principales, por un lado la escasa proporción de parque en régimen de alquiler, con la titularidad fundamentalmente del parque en propiedad y el suelo disponible, se plantea como opción pues, una serie de medidas en materia de vivienda protegida, que ahora veremos. Ya ha apuntado antes Antonio el plan de vivienda, el programa de alquiler asequible y el programa de obra nueva y rehabilitación del parque público. Analizando esa información, detectamos que para planificar en materia de viviendas protegidas, en el caso de alquiler y en el caso de la protegida per se, en general, se echa en falta un conocimiento más profundo del que realmente ahora mismo es posible acceder a él. Si queremos saber en qué situación
Si queremos planificar en materia de vivienda protegida, debemos saber en qué situación se encuentra la vivienda protegida, cuánta hay, cuánta no está descalificada, cuánta está todavía disponible, si realmente el uso al que va a destinar la vivienda protegida en origen es un uso que se está realmente aplicando y, por lo tanto, está siendo una vivienda protegida eficiente o no, o se puede recuperar. Siempre será más fácil recuperar una vivienda protegida que no está en el uso previsto que generar una nueva. Y, por otro lado, si estamos hablando de vivienda protegida y alquiler a la vez, también es necesario conocer en qué situación se encuentra el parque de viviendas en alquiler, que es también otra cosa como muy hermética, ¿no? Es una información, una gran desconocida, ¿no? Echamos en falta y apuntamos en ese sentido como parte del diagnóstico que de cara a futuro, para planificar en materia de vivienda protegida y para planificar en materia de alquiler, pues sería necesario abundar en estos dos conceptos, en el mapa de la vivienda protegida y en el mapa de la vivienda en alquiler con sus indicadores de precio. En la alineación de esas conclusiones, ¿no?, que derivan del diagnóstico, con el programa de actuación surgen estas dos figuras fundamentales en materia de vivienda protegida, que son las que estamos extrayendo, que se materializan en estos dos programas, ¿no? El programa de obra nueva y rehabilitación, que pone en marcha en Visesa como promotor público y va al amparo de programas autonómicos de protección. Y surge también, que ahora lo veremos, un poco más desarrollado los dos, el programa de alquiler asequible, que va orientado, como decimos, a los suelos disponibles por promotores privados y que recoge una protección municipal al amparo de la LOGUA, que ahora lo explicará Antonio con posterioridad. Hay otras actuaciones en materia de vivienda protegida que se desarrollan en el programa de actuación del plan, pues que tiene que ver con la captación de viviendas vacías para la ampliación del parque público, con la vivienda en régimen cooperativo, la cesión de viviendas a entidades sin ánimo de lucro, la gestión de aprovechamientos urbanísticos para consecución de viviendas y la permuta de parcelas, como se ha producido ya también municipales, para la ampliación del parque público de viviendas. Abordamos el programa principal de vivienda protegida, que se encuadra en el plan de vivienda, orientado al promotor público que es en Visesa, ¿no? Este programa de obra nueva y rehabilitación pretende poner en solfa unas 600 viviendas en alquiler y cuenta con una dotación presupuestaria de 130 millones de euros en previsión. El objetivo es construir viviendas nuevas y rehabilitar viviendas existentes. El régimen de protección, como hemos dicho, sería el régimen de protección autonómico. Están previstas viviendas tanto en alquiler como en cesión de uso, como en venta y también alojamientos protegidos. Estas 600 viviendas respecto al total de viviendas en alquiler disponibles en el municipio de Sevilla de titularidad jurídica, pues supone un 8% de ampliación de ese parque de viviendas en alquiler protegido, público. Adjuntamos la tabla resumen que se recoge en el plan, en el que quedan recogidas por determinadas características, ¿no?, de las parcelas que se han previsto, tanto a nivel de programación como a nivel de previsión. Las programadas son las que están, digamos, en un estado de desarrollo más avanzado y las previstas, pues es una selección que se está cerrando con el titular de estos suelos, que es la Gerencia de Urbanismo, y, en fin, están previstas que se desarrollen, pero como, digamos, en una segunda fase. Esta información que tiene que ver con el parque público, puede explicar el código si queréis, se ha recogido en un mapa y este mapa se queda junto, vamos, a un mapa de trabajo, pero hemos entendido que es de interés poderlo compartir con ustedes. Y, bueno, es un mapa en el que, vamos, es una aplicación interactiva en la que acercándonos a las parcelas, pues vemos cuáles son las propiedades principales de estas promociones en esas dos fases que hemos visto, previsión y programadas y previstas, para que tengamos un conocimiento más cercano, inmediato y a demanda, ¿no?, individual. Vemos cómo se distribuyen estas promociones en el territorio municipal y
vemos el interés que se ha puesto por parte del promotor del trabajo y el responsable de la ejecución del plan en que estas actuaciones de obra nueva y rehabilitación, tanto a nivel de previsión como a nivel de programación, están distribuidas en todos los distritos municipales. No ocurre así, como veremos ahora, en el caso del programa de alquiler asequible. En cada una de estas promociones, como digo, pues podemos entrar y ver el distrito al que pertenece, la referencia catastral que está asignada a esa parcela, la dirección completa y el número de viviendas que está prevista en la promoción, el régimen al que va destinado y el tipo de actuación, ¿no? Si es alquiler, cesión de uso, tal. Por otro lado, como segundo programa específico del Plan Municipal de Vivienda orientado a la vivienda protegida, pues traemos a la mesa el programa de vivienda en alquiler asequible. Sí. Yo antes de hablar del programa de vivienda en alquiler asequible, quería quedarme con ese, por ejemplo, ese mapa interactivo que hemos visto, que en definitiva no es más que recoger en un sistema de información geográfica todas aquellas parcelas sobre las que el planeamiento urbanístico establece algún tipo de actuación con sus viviendas libres y sus viviendas protegidas. Nosotros las hemos trameado en función del estado de urbanización y desarrollo que están los suelos para ver todas aquellas que están dentro del periodo de vigencia del plan y poder ver pues, qué previsión hay de que eso se pueda poner en marcha. Esto, por ejemplo, que hemos hecho con toda la información que nos ha facilitado la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, la Comisión de Seguimiento del Plan, que nos ha permitido mapear esto, sería muy interesante poder hacerlo con el total de la vivienda protegida existente en la ciudad de Sevilla. Insisto que es una cosa que me parece que es importante y que, sin embargo, es una fuente de información que la Administración pública aún no tiene resuelta, ni a nivel autonómico, por supuesto, ni a nivel local. Es decir, ¿sabemos cuántas viviendas protegidas hay en la ciudad de Sevilla? No lo sabemos. No sabemos cuántas viviendas protegidas hay. Sabemos cuántas viviendas protegidas hay de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Incluso podemos mapearlas. Sabemos cuántas viviendas hay protegidas de Envisesa. Incluso podemos mapearla, pero sabemos que la vivienda protegida no es solo de promoción pública, sino que también de promoción privada. De hecho, más de promoción privada que de promoción pública. Todas esas viviendas que se han promovido a costa de destinar recursos públicos para que el dinero de los préstamos fuese más barato y que, según la normativa, están vinculadas a una serie de limitaciones de uso, ¿dónde están, cómo están y están cumpliendo con su función social? Hay unas determinaciones, hay unas competencias en materia de inspección, hay unas competencias en materia de exigir el cumplimiento de esa función social. Es un elemento importante que, por ejemplo, no hemos podido abordar en el mapa en el Plan de Vivienda de Sevilla, por una cuestión de plazo, evidentemente, y porque no podía ser objeto del propio plan, pero que entendemos que en desarrollo del plan se tendrá que hacer y, desde luego, entendemos que si no se hace a nivel autonómico, los ayuntamientos, los municipios tendrán que dotarse de esa fuente de conocimiento a la hora de poder hacer sus políticas de vivienda. No sabemos el peso de la vivienda protegida sobre el peso ni siquiera el peso de una y de otra, teniendo en cuenta que además tienen distintos regímenes de calificación y demás, y habrá que ver las que estén vinculadas al régimen o no. Este es un elemento que no hemos podido abordar y creemos importante. Ante lo cual paso a contar un poquito el programa de alquiler asequible y cuento así si acaso por encima y Felipe a lo mejor le va a gustar profundizar en algún elemento. ¿Qué es el programa de vivienda de alquiler asequible? El programa de vivienda de alquiler asequible es un programa de vivienda protegida de carácter municipal. ¿Qué significa esto? Pues en ejecución del propio plan de vivienda, es decir, el diagnóstico del plan de vivienda establece cuál es la demanda de vivienda protegida en la ciudad de Sevilla y establece cuál es la previsión del planeamiento urbanístico, la reserva del 30% que marca la LOA como obligatoria en la ciudad de Sevilla. Y se constata que los terrenos reservados
para esa vivienda protegida acogida al plan de vivienda suponen un número superior a la demanda de vivienda protegida. Entonces, ese es un supuesto legal que está recogido en el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y dice, cuando el plan de vivienda compruebe que hay más suelo de vivienda protegida que demanda de vivienda protegida, podrá destinar la diferencia entre eso a un programa de protección municipal, siempre y cuando esté limitado el precio de venta o alquiler y siempre y cuando los destinatarios tengan limitados los ingresos. Primero, nosotros cogemos, vemos eso y decimos, existe una diferencia y como existe una diferencia vamos a destinar al menos 1000 viviendas en los suelos que están calificados como suelo de VPO, como suelo de vivienda protegida, perdón, vamos a destinarlo a ese programa de protección municipal. ¿Y cuál es el régimen de protección municipal? Pues entendemos que el régimen de protección municipal es el mismo régimen que la vivienda protegida, o sea, como régimen jurídico es el régimen de la vivienda protegida, pero las condiciones del programa no son las de la vivienda protegida, las condiciones del programa las pone el ayuntamiento. Es decir, por entendernos, me aplicaría la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y el suelo, me es de aplicación la Ley de vivienda protegida, me es de aplicación el reglamento que desarrolla esa ley, pero no me es de aplicación las condiciones de programas que vienen en el plan de vivienda, porque no son viviendas acogidas a este plan de vivienda, sino que la parte programática es la parte que regula el ayuntamiento. Y entonces creamos una nueva vivienda protegida, en este caso de tipo municipal, sobre suelos procedentes de la reserva del 30% establecido en la LOA, y que están sometidos, en cuanto a las condiciones de programa, a lo que nosotros vamos a regular, a lo que va a regular el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y qué entendemos que es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es vivienda en alquiler a precio asequible. Y con esa idea montamos el programa de vivienda en alquiler asequible. Te voy a interrumpir un poquito, Antonio, un poquito nada más. Lo estaba esperando. Bueno, no, realmente él está yendo directamente al grano, al meollo, a explicar el programa y creo que se ha saltado un paso nada más, ¿no? Porque es algo que tenemos muy hablado y quizás por eso se lo ha saltado. Estamos hablando de qué entendemos, de qué régimen creemos que es el aplicable, de cómo creemos que se debe actuar, porque va a ser la primera vez, claro, por eso hablamos en esos términos, ¿no? Estamos estableciendo, estamos siendo innovadores, somos los primeros que establecemos un régimen de protección municipal en Andalucía, una comunidad autónoma que lo permite, hay otras comunidades autónomas que no lo permiten, y eso implica, pues lógicamente, que tenemos que investigar, detectar cuáles son los mecanismos que podríamos regular, que podrían regular esta iniciativa, y en esos términos se está expresando Antonio. Lógicamente, esto implica que se ha aprobado un programa de alquiler asequible dentro del plan de vivienda, que fue aprobado el 28 de diciembre de 2018, y ahora, entendiendo que un plan de vivienda es un instrumento de planificación estratégico y que, por tanto, tiene que estar sometido a revisión continua, a valoración y a verificación de los datos que en él se incluyen, eso implica también que se va a ir alterando y desarrollando en el tiempo. Y uno de los desarrollos que va a incluir, porque lógicamente en el plan de vivienda no viene toda la regulación que va a tener el alquiler asequible, pues un desarrollo, una base, una convocatoria, una base reguladora más bien, una base reguladora para acotar esas 1000 viviendas donde van a estar ejecutadas en la ciudad de Sevilla. Entonces, bueno, eso se hará en desarrollo del plan de vivienda con los mismos trámites que tiene el plan de vivienda. Eso era todo, Antonio, perdona. Perfecto. Es decir, en el plan de vivienda ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Pues en el plan de vivienda está recogido lo que dice la LOA que debe recoger el plan, ¿vale? Están recogidas las condiciones sobre cómo va a funcionar ese programa de alquiler asequible. El propio plan de vivienda establece que la propia Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso que fue la que aprobó el plan de vivienda por delegación de competencia del alcalde, que son los que tienen las competencias para aprobar los planes de vivienda, aunque luego se aprueben por otro órgano, que la propia Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla
pues va a desarrollar mediante unas bases reguladoras o como le quieran llamar y con su publicación y su trámite oportuno ese régimen jurídico concreto, ¿vale? Yo voy a ir adelantando, bueno, elementos que están en el plan y alguna cosa a lo mejor que de las bases que ya están prácticamente culminadas y que, bueno, pues quedarán un poco así también como primicia. ¿Qué es lo que hemos intentado con el programa de alquiler asequible? Pues, en definitiva, por decirlo un poco a lo bruto o en campechano, es decir, queremos que haya promotores privados que hagan viviendas en alquiler, pero no de las viviendas en alquiler de las que siempre hemos entendido como las protegidas, que la renta se paga 50, 150 euros. No, estamos hablando de una vivienda que pueda ir efectivamente en función de los ingresos que se tenga, pero que pueda estar en unos precios más competitivos, ¿vale?, pero que no sean los precios del mercado, es decir, un precio que esté por debajo del mercado, pero que tampoco sea un precio de vivienda social. No sé si... ¿vale? Y con eso, ¿qué es lo que dice el plan de vivienda? Pues nos vamos a un tope de límite de ingresos de esos destinatarios de la vivienda protegida, de viviendas en alquiler asequible, que es el mismo que hay en el plan de vivienda autonómico para las viviendas a régimen a precio limitado, que es el 5,5. La diferencia es que luego, cuando nos vamos a los precios, y se establece también en el plan, pues metemos una serie de coeficientes que permiten que el precio de alquiler de esas viviendas sea superior al que se calcularía aplicando las normas del propio plan de vivienda. Es decir, utilizamos la misma técnica, utilizamos el precio básico de referencia y demás, pero luego, por la singularidad del Ayuntamiento de Sevilla y porque es un programa de protección municipal, damos una horquilla de precio superior. Incluso en las promociones que se hagan, establecemos que el promotor tendrá que reservar 50 y 50% en el 5% como máximo del precio de referencia y el 7% como máximo, de forma que no todas las viviendas van a costar lo mismo. Habrá viviendas que tengan un alquiler más barato y otras que tengan un alquiler mayor. Y esto es una cosa importante porque, y creo que no tenemos esa diapositiva, ¿no, Mario? Pero es una cosa importante porque si hacemos los cálculos sobre el esfuerzo que harían esas unidades familiares para acceder a la renta de esas viviendas, tomando como referencia lo que dice nuestra normativa, la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía, que dice que los planes de vivienda tendrán que garantizar que el esfuerzo que hagan las familias no sea de más de un tercio de sus ingresos en el caso de venta, ni más de un cuarto de sus ingresos, el 25% en el caso de alquiler, pues si aplicamos esa regla a el precio de alquiler de esta vivienda, estamos en que a partir de aproximadamente 3 IPREN, de 3 IPREN en adelante, entrarían los ingresos dentro de ese 25%. Es decir, que aunque pongamos en el programa que va hasta 5,5... Perdón, 2,5, es verdad, que es 2,5 es el régimen especial, ¿no? Es decir, a partir de 2,5, digamos que todo lo que fuera por encima del régimen especial, por entendernos, estaría dentro del 25%, teniendo en cuenta que hay un 50% que van al 5 y otro que van al 7 del precio de referencia. Eso permitiría, además, que algunas otras unidades familiares que pudieran tener algún problema respecto al pago de esos alquileres, pues por deuda sobrevenida o por algún elemento, digamos, limitante en ese sentido, podrían incluso acogerse a algún tipo de ayuda municipal, ¿vale?, que posibilitaría que con un poco de aportación que le diera el ente público que fuera, municipal o incluso estatal o autonómica, podría servir para hacer frente del pago de esa renta. Ese es el programa. Sí. A ver, la cuestión de las ayudas tiene un enfoque realista. Es algo que también está incluido en el plan de vivienda y es algo que estamos haciendo actualmente, solo que está enfocado de manera general solo hacia la empresa pública y de manera privada son ayudas puntuales, puesto que es complicado ir estableciendo relaciones con cada uno de los propietarios de vivienda que tienen su vivienda alquilada. Ahora bien,
el planteamiento es firmar convenios con grandes tenedores de vivienda, esos grandes tenedores de vivienda dentro del programa de alquiler asequible, que pudieran hacer promociones de 100, 200, 300, las que fueran, y a partir de ahí esos inquilinos entrarían bajo el paraguas de bienestar social para que en caso de una situación sobrevenida, lógicamente estamos hablando de que en una unidad familiar pues de pronto no llegan los ingresos que entraban anteriormente, y se tramitan unas ayudas para solventar esa situación sobrevenida. Entonces, ese nivel de protección hace primero que no tengamos que estar acudiendo al desahucio por falta de pago, y segundo, que el promotor tiene garantizados esos cobros, aunque lógicamente no los tiene de manera inmediata, ¿vale? Le pasa igual que nos pasa a nosotros, que una vez que se genera deuda, se inicia el expediente para poder calcular la situación familiar desde el punto de vista económico, y a partir de ahí se establece el sistema de ayuda, con lo cual siempre hay un decalaje de unos meses en los cuales esa deuda va incrementándose. Pero con la firma de ese convenio, el promotor está tranquilo porque sabe que esa familia tiene la obligación de acudir a un sistema de prestaciones para obtener la ayuda que garantice ese pago de renta, ¿no? Y actualmente, además, lo estamos haciendo con la empresa municipal de la vivienda, y es el mecanismo que está previsto para el resto de promotores que se pudieran incluir dentro de una iniciativa como esta, ¿no? Vamos, el número que se prevé en ese cupo son unas 1.000 viviendas aproximadamente. Vamos, yo voy a volver a los datos, que es lo mío. Esas 1.000 viviendas sobre las 8.000 viviendas de las que resulta titularidad personas jurídicas en el Parque Residencial de Sevilla, 4.000 aproximadamente son municipales y otras 4.000 son autonómicas, mayoritariamente, alguna estatal, pero mayoritariamente autonómicas. Estamos hablando de 8.000 viviendas de titularidad pública, por lo tanto en alquiler, y estas 1.000 pues, suponen un incremento de la protección en régimen de alquiler de un 2,5%. No es un número, entiendo yo, que es excesivo, porque si realmente según el seguimiento del Plan General está prevista que se desarrollen viviendas protegidas al amparo de las figuras que hemos visto del Plan de Desarrollo, en torno a 4.500, estamos hablando de la cuarta parte, que junto con las 600 y pico en régimen de alquiler, no de venta, que suman casi el 60% de las que tienen prevista desarrollar en Visesa como rehabilitación o obra nueva que hemos visto antes, que suponían el 8%, pues estamos hablando de ampliar el parque público, bueno, el parque público no, la protección de vivienda en alquiler en torno a un 8 y un 12,5, en torno a un 20%. El tema, es decir, lo que queremos regular con este programa es darle a los promotores una posibilidad más de hacer vivienda, en este caso, como entendemos desde el propio plan, la vivienda que entendemos que hace falta en la ciudad de Sevilla. Entendemos que el diagnóstico del plan nos dice que lo que hace falta es vivienda en alquiler, y que lo que hace falta es vivienda en alquiler que esté a unos precios que la gente pueda pagarlo. Tenemos cubierto la reserva de todas las viviendas protegidas. Para esta, no. O sea, para esta nos inventamos este régimen y dejamos en manos del promotor, de los promotores privados, la opción de que puedan o hacer una promoción de vivienda protegida al uso o hacer una vivienda de alquiler asequible. Se plantea, bueno, ¿y entonces cómo se regula esto? ¿Vale? Si hay 1.000 viviendas previstas, lo que estamos preveyendo, esto es primicia, puedo contarlo, ¿no, Felipe? Esto es, lo que estamos preveyendo es establecer un sistema de reserva de cupos, ¿vale? Cuando salga la convocatoria del programa con sus bases, el promotor que esté interesado presentará ante Envisesa, oye, quiero hacer 10, 20, 30, 40... En Visesa, por orden de aquello de prior tempore potior iure, es gratis, ¿eh? Por orden de solicitud, ¿vale? Pues irás resolviendo, sí, tienes cupo. Y durante el plazo que en Visesa le reserva el cupo a ese promotor tiene que presentar la solicitud de calificación en la gerencia de urbanismo. De forma que cuando salga la convocatoria iremos viendo si hay promotores interesados, aunque ya evidentemente no lo hemos hecho sin hablar con los promotores, pero una cosa es decir en una mesa si estamos interesados y otra cosa es presentar los papeles. Iremos viendo si
ese interés que se ha manifestado se puede llevar a la práctica. ¿Y cuáles son ahora mismo los dos beneficios más importantes para el promotor, que nosotros consideramos que se le puede seducir? En primer lugar, que el precio de alquiler de la vivienda es asequible, no es el de mercado, pero no es el precio de alquiler de una vivienda protegida de los 100 euros, los 150 euros, que estamos viendo que pueden ser viviendas de 400 euros, de 500, ¿vale? Eso en primer lugar. Con lo cual, ese temor, digamos, respecto a el impago por la renta puede ser interesante. Y luego, elementos relacionados con bonificaciones fiscales, en principio, ¿vale? Ya hay una modificación hecha del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que dice que hasta el 50% se le puede bonificar. Y el decreto que se ha aprobado esta semana, si se convalida, da el pie también a que se pueda introducir en la ordenanza fiscal ya no solo la bonificación del IBI para Envisesa y para Abra, que ya lo tienen, sino la bonificación del IBI para aquel promotor que haga vivienda en alquiler que tenga una limitación de precio, con lo cual esto se podría incluir. Y, por supuesto, también sería susceptible de acogerse a cualquier otro tipo de medida. Ya hemos visto que el decreto habla de 20.000 viviendas en alquiler asequible. No sabemos eso luego si se concretará en algún tipo de ayuda, pero evidentemente todo lo que pueda venir por ahí, o incluso por convocatorias que se puedan hacer a nivel autonómico o por convocatorias que pueda hacer el propio Ayuntamiento de Sevilla, que puede en un momento dado también establecer algún tipo de ayuda extra en ese sentido. Vamos, hay otros indicadores también de viabilidad de ese programa y tiene que ver, pues, insisto otra vez en los datos, en las conclusiones de la información que genera el propio plan de vivienda. Esa proporción de 20-80 de titularidad del alquiler con respecto a la propiedad en el término municipal de Sevilla es lo que efectivamente tensiona ese mercado de alquiler, que no solo es escaso, sino que cuando pretendemos que se aumente, pues tampoco tenemos tradición, cuesta trabajo flexibilizarlo. Por eso se genera, ¿no? Ese es el sentido un poco de este programa. Pero hablando de los suelos que están previstos que se desarrollen al amparo del PGO de Sevilla, y en el periodo de vigencia del plan son las manchas que se remarcan aquí en verde, ¿vale? Las que están en rojo son también figuras de planeamiento de desarrollo que incluyen vivienda protegida, pero por el estado en el que se encuentran en el desarrollo no se prevé que se puedan poner en carga en el periodo de vigencia del plan. Se concentra el indicador doble de que en los distritos donde esos suelos se prevén que se desarrollen, que son las manchas verdes, los ámbitos de la figura de planeamiento de desarrollo. En los distritos donde esos suelos quedan insertos es donde efectivamente hay más demanda de vivienda protegida, según obra en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Y otra casuística también propia de esos tres distritos, que son Bellavista, Este y Amate, es que en esos mismos distritos es donde la proporción de viviendas en alquiler respecto a la propiedad también está por debajo de la media del propio término municipal de Sevilla. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado hay demandantes, por otro lado hay poco alquiler, y es donde se prevé que se desarrollen esos suelos. Así, a priori, parece que son indicadores que permiten, por lo menos a nivel teórico, la viabilidad adicional sobre esos desarrollos. En este mapa, que también se comparte, son mapas de trabajo, pero que hemos entendido de utilidad compartirlo para el que esté interesado en seguir abundando. Una vez que te acercas al ámbito, ¿vale?, pues aparece en viviendas planeamiento de desarrollo, al picar en el identificador único, aparecen los datos adscritos a esas figuras de desarrollo, incluso va vinculado al SID de la Gerencia de Urbanismo, donde, en fin, están accesibles las condiciones técnicas de aplicación para el desarrollo de estas parcelas, ¿no? Información técnica, pero entiendo que es información de utilidad para el que quiera abundar
en la situación en la que se encuentran estos suelos. Y hay otro parámetro que no nos podemos olvidar, ¿no?, que hace viable este programa, y es que están estudiados desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de la viabilidad de esas promociones y ver cuáles son los resultados y el flujo de caja que se va a ir produciendo a lo largo de los años. Con lo cual, considerando las cargas financieras, considerando los impagados, considerando los gastos generales, los gastos de mantenimiento y, bueno, y en la rotación que se produce con normalidad. Entonces, si casamos todos esos elementos, creemos que tenemos un programa que es suficientemente potente como para que pueda ser capaz de poner 1.000 viviendas en el mercado, asequibles, y que, bueno, tenga cierta capacidad para influir sobre el mercado de alquiler, ¿no? Y otro elemento importante es que, claro, como estamos hablando de viviendas que proceden de la reserva del 30% según el planeamiento urbanístico, su vinculación al régimen jurídico de vivienda protegida estará vigente hasta tanto en cuanto el planeamiento esté vigente. Es decir, aquí no estamos hablando de 10 años que se pueden... No, o sea, la calificación como vivienda protegida está en el plan, y mientras el plan diga que eso es vivienda protegida, con lo cual, ¿no?, ese tema que es bastante agrio y polémico respecto a si las viviendas protegidas se deben de calificar en cuánto plazo y si sine die o si descalificación o no, aquí el plazo es mientras esté así en el planeamiento urbanístico, y además no es posible el cambio de calificación, ¿no?, lo que le confiere un carácter, digamos, de parque en alquiler con vocación permanente, ¿vale? Pasamos, que vamos ya... Vamos ya justito. Sí, entendemos que, sí, por eso hablábamos, decíamos, ¿cuál es el futuro de la vivienda protegida? Pues entendemos que el futuro, o parte del futuro de la vivienda protegida, va por, digo esto porque es lo que nosotros hemos pergeñado en el ámbito de, no significa que este programa sea útil en Málaga o en... No, es útil en Sevilla, porque parte del diagnóstico del plan de vivienda de Sevilla, ¿no? En cada sitio habrá que pensar y demás. Lo que sí creemos que es importante respecto al cambio de concepto y de modelo a la hora de abordar las políticas de vivienda protegida es la incorporación de nuevos actores y nuevos agentes, ¿no? Creo que el modelo que hasta ahora veníamos trabajando de o promotor público o promotor privado, creo que ese es un modelo que puede seguir siendo útil en determinados ámbitos, pero que es un modelo que está ya caduco y hay que ir o tender a la confluencia de ese público y de ese privado para que entre el público y el privado puedan sacar adelante iniciativas en materia de vivienda protegida. Recientemente está pendiente de adjudicar, pero no sé si lo conocéis, el área metropolitana de Barcelona, el Consorcio de Vivienda de Barcelona, que engloba a la Generalitat, a la Diputación y a los municipios del área metropolitana y al Ayuntamiento de Barcelona, ha puesto en marcha un procedimiento para seleccionar un socio de una entidad que ha montado el Ayuntamiento de Barcelona para construir una serie de viviendas. Ese modelo, así a lo bruto, ¿vale?, puede ser un modelo que incluso en nuestra propia comunidad autónoma pueda tener un respaldo o un marco jurídico en el que se pueda desarrollar, ¿no? Ayer, en esta misma sala, se estaba hablando de las cooperativas y se hablaba de la cooperativa de servicio público, ¿no? Una cooperativa de servicio público de un ente local podría ser un instrumento adecuado para que esa cooperativa que constituyera el ayuntamiento iniciara un proceso para seleccionar a un socio inversor o socios, ¿vale? Si veis la regulación de la cooperativa de servicio público, hay un elemento que tiene mucha fuerza y es su versatilidad respecto a los usos que se le puede dar, ¿vale? La cooperativa de servicio público obliga a que uno de los socios de la cooperativa sea la administración pública y los demás socios los que se quieran. Es decir, nada impediría que en una cooperativa de servicio público pudiera incorporarse desde una entidad financiera
hasta una entidad constructora, hasta una entidad promotora O los propios usuarios. o los propios usuarios de las viviendas. Es decir, fijaos el marco, ¿vale? Ese ente, pues si hubiera promotores privados interesados en desarrollar ¿el qué? Pues lo que en este caso el Ayuntamiento de Sevilla entiende que hace falta en Sevilla, ¿no? Que sería el tipo de vivienda que fuera. Ahora estamos hablando de alquiler asequible, el que haga falta. Pues ese ente público-privado, ¿vale? Sería una cooperativa de servicio público, porque el trabajo o el objeto que tiene es dar, satisfacer una necesidad propia de la administración, pero incorporaría a terceros privados que tendrían un beneficio que se podría tasar, ¿vale? Que sería un beneficio el justo que se correspondiera como parte del negocio que asumiría, ¿vale? Y que nos propiciaría abordar actuaciones de este tipo en un futuro. Es importante, o yo creo que es importante, que lo veamos tanto de la perspectiva público-privada y público-ciudadana, ¿no? No solo con el que tiene que invertir, sino también podría ser una alianza con los propios ciudadanos, ¿no? Y podría ser incluso una cooperativa de vivienda de servicio público con las personas previas y demás, ¿no? Entendemos que la puesta en marcha o el trabajar sobre iniciativas de estas características nos tiene que llevar a poder incrementar ese número de viviendas con algún tipo de protección o con precios limitados o demás que hacen falta, y que habrá que aprovechar la inercia de los promotores en el ámbito del negocio en lo que está cada uno. Es decir, si estamos esperando a que saque la orden de subvenciones con los préstamos subsidiados y demás, creo que por ahí vamos a ir poco lejos. Yo creo que lo mejor es que abramos un debate. Solo quería puntualizar un par de cifras que se han dicho aquí, que tiene que ver con los incrementos del parque público o el parque asequible de alquiler que pretendemos, ¿no? Porque estamos hablando, por supuesto, del parque público de alquiler, del parque privado de alquiler asequible, pero también estamos hablando de que el plan de vivienda tiene previsto ampliar el parque con otras medidas, ¿no? Como es la compra y captación de viviendas, que ellos lo han mencionado, o la permuta de suelo, que también lo han mencionado, o el cohousing o el co-living, ¿no? O sea, medidas de formas de habitar que van a incrementar ese parque público que en este caso, si sumamos el público y el privado, pues irá mucho más allá del 20%. Estaremos cercanos al 100% entre todas las cifras que estamos manejando, ¿no? Y ahí es donde sí seguramente tendremos capacidad de influir, no porque hagamos como un cártel, ¿no? Simplemente porque los precios están limitados, entonces el mercado tiene otras alternativas más allá el ciudadano, perdón, tiene otras alternativas más allá de ir a un mercado libre pequeño o casi inexistente, ¿no? Entonces yo ahora sí me gustaría abrir un turno de preguntas o de palabras o salvo que queráis hacer alguna conclusión vosotros. Y Nosotros de conclusiones vamos bien ya. ya vamos bien, ¿no? José María, por favor, ¿tenemos algún micrófono por ahí? ¿Sí? Y por atrás también están pidiendo la palabra. Buenas tardes. ¿Funciona? ¿Sí? Buenas tardes y felicitar a los ponentes y a Felipe como moderador. También hay que felicitarlo porque lo has moderado muy bien. Me ha encantado cómo lo has moderado. Sobre todo ha sido muy moderado. Una pregunta. Para el plan de vivienda asequible, de alquiler asequible, ¿el suelo qué sería? ¿En venta? Es que a lo mejor no lo he escuchado porque he llegado tarde. ¿Sería en venta? ¿Es un derecho de superficie? No, el suelo es El suelo privado. es de titularidad de los promotores. ¿Sí? Ahora sí. El suelo sería de titularidad De titularidad privada. privada. Estamos No el hablando suelo- del 30% de reserva. El promotor tiene un suelo en propiedad que no... Y el promotor propietario de ese suelo, que le ha costado X, promovería vivienda sujeta a este régimen municipal de vivienda en alquiler asequible,
¿Y qué beneficios tendría? ¿El ICIO? ¿El No, los ICO? beneficios que tiene son, de acuerdo con los estudios que hemos planteado. ¿Te refieres a exenciones? No, el No, beneficio la propia gestión de esa promoción, de esos inmuebles, le genera beneficio al promotor. Los costes del suelo X, por ejemplo, están considerados dentro de los estudios económicos para poder verificar que este programa puede funcionar. Adicionalmente se han planteado algunas bonificaciones, pero las bonificaciones no entran en juego, salvo la bonificación del impuesto de construcciones, que esa sí la hemos considerado. El resto solamente para poder compensar posibles futuras fluctuaciones en el mercado no tiene ningún laboral. tipo de subvención, ni subvención municipal. No la necesitan, Ni esa no entra es la clave. En el régimen de concurrencia competitiva de la ampliación de parque público o ampliación de parque en alquiler que pudiera sacar la Junta, eso no entraría. Bien. No, son Y compatibles. yo pregunto, tú me dices que has hecho las cuentas, valor coste del suelo, coste de construcción, Sí. coste de construcción Financiación, medio, coste ¿cómo financiero. está por vivienda aproximadamente en Sevilla? ¿Cuál puede ser el coste de construcción medio que tú barajas por vivienda? Nosotros 100.000 tenemos euros, 80.000 por vivienda de 70 metros, unos 90.000 euros aproximadamente. 90.000 euros, más el valor del suelo. Más el valor del suelo, claro. ¿Vale? Serían 100 y pico mil euros, lo que costaría promover, ¿no? Por vivienda, 100 y pico mil. Depende de la superficie de la vivienda. Sí, evidentemente, ¿no? Una de 70 metros. No, yo lo decía porque bueno, también me habéis hablado aquí que hay promotores ya interesados en hacer en ese 30% de suelo de VPO, hacer vivienda a sujetar a este plan. ¿Y por qué no lo sujetan a otro plan que pueden tener otro tipo de beneficio? Porque el alquiler tiene una dificultad, y es que el alquiler, si pides un préstamo, lo tienes apalancado ahí como empresa, 25 años. Si son fondos propios, pues son tus fondos que has puesto ahí y le tienes que exigir una rentabilidad mayor que a lo mejor le exiges si el dinero lo tienes depositado en un fondo de inversión o en el banco. Lo digo porque una hipoteca de 100.000 euros, una hipoteca tipo fijo, 1,74, sale 440 euros al mes que pagar. ¿A cómo va a alquilar este promotor los pisos? Va a alquilarlo a 600 euros por menos. Hay dos tipos de precios dentro de la misma promoción, como hemos dicho. Hay un 50% que está previsto a unos precios más altos, que están más cercanos al mercado, y otros precios que están en torno a esa cifra que tú estás diciendo. Bien, yo simplemente La era operación en su apuntar de conjunto. que unas cuentas así un poco por encima me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. No, tiene que pasar. Cuando Pero quiera vamos, las vemos juntos no, tranquilamente. yo y ya lo que me está. gustaría es que estar el día de la primera piedra, que me invitara, que a mí me encanta ir a Sevilla y lo vemos. Y, en fin, no quiero tampoco ser cenizo, coño, pero me parece que va a costar trabajo, ¿no? En principio a nosotros, los promotores privados, públicos, ya lo sabes, con el suelo gratis, nos cuesta trabajillo. Pero nosotros tenemos unos alquileres mucho más bajos, como tú ¿Eso sabes. cuánto alquilas? Tú estás hablando de que tu alquiler medio, ¿cuál es? ¿150 euros? ¿150 euros tu alquiler medio mensual? 250. ¿250? Tu alquiler medio de tu parque público. Bueno, el nuestro es de 200 euros. Ese es el alquiler medio del parque público de Sevilla. El alquiler medio. Las hay de 450 y los hay de 18 euros. Pero la media en total es de 198 euros, entre 198 y 212. Porque depende de si metemos algunas viviendas que tienen un precio más bajo y que realmente no son de nuestro parque, ¿no? Que son de gestión. Pero vamos, en torno a 200 euros. Entonces, lógicamente no tiene nada que ver con nuestros números. Con un parque de vivienda a 200 euros de media no salen los números. Tú tienes un déficit de explotación enorme, siempre. Y de ahí que el plan de vivienda, una de las cuestiones, el planteamiento inicial y original y por el cual se ha basado siempre es en la estabilidad económico-financiera de la gente que, en este caso en Sevilla, está ejecutando la política de vivienda, que es Envisesa, que es una empresa que está sometida a una regulación que nos obliga a tener ese equilibrio económico-financiero. Y por eso dependemos de unas ampliaciones de capital, de algunas transferencias puntuales y, sobre todo, del sistema de ayudas públicas para los alquileres y de las ventas. También tenemos que vender. Hay un 60% de alquiler, pero un 40% de venta. Aquí se trata de que el promotor privado obtenga los mayores beneficios de las rentas que son más altas y que compense, pero aún así consiga ganar dinero
Nosotros hemos establecido el umbral de la rentabilidad, en este caso, en nuestros estudios de explotación, en un 5%, ¿vale? Pero todo esto sin entrar a barajar las subvenciones que se pudieran obtener. A partir de que entraran subvenciones del tipo del IBI o del tipo de otro tipo, estaríamos barajando números mejores. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos que las subvenciones tendrán que entrar si las condiciones de coste se alteran. Lógicamente, hemos estudiado los costes nuestros, pero a nadie se le escapa que la mano de obra en la construcción se está encareciendo, ¿no? Que los materiales, que la construcción en general es un producto cada vez más caro y que los costes de producción puede hacer imposible o puede ser antieconómico este programa. ¿Dónde va a entrar entonces en carga las subvenciones? Si vemos que esos números dejan de funcionar, claro, ¿vale? Pero a priori hemos estudiado el programa con los mismos números que tenemos nosotros de coste, no de ingresos. Y hemos generado los ingresos suficientes para que sea rentable. Buenas tardes. Yo quisiera consultar. Yo quería preguntar a Envisesa qué comportamiento están teniendo las sesiones de uso de vivienda vacía y cuáles son las acciones que estáis acometiendo de la vivienda vacía de Sevilla. Esos contratos de sesión de uso para que vosotros las podáis alquilar. ¿Te refieres a las sesiones de uso de los privados hacia Envisesa? Exactamente. ¿Las captaciones que hacemos? Sí, ¿qué comportamiento y qué acciones estáis llevando a cabo? Bueno, lo que aquí sobre todo es fundamental la comunicación, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una campaña de comunicación en marcha y el primer día nos llegaron 10 peticiones de incorporación al programa. Lo que pasa es que tenemos poca tradición de hacer campañas de corte, digamos, publicitario para poder hacer nuestra actividad y eso hace que estos programas vayan muy lentos. Lo que tenemos que hacer es comunicar más. Funcionan bien, sobre todo las viviendas que captamos son viviendas de personas que las han heredado, esencialmente, y que firmamos con 4, 5 y con 8 herederos y que en muchos casos, pues lo que hacemos es que tenemos que actualizar esa vivienda porque tiene obras, reformas que son necesarias y eso permite a los herederos, por un lado, no tener la disputa de a quién se la alquila y a qué coste, porque se hace una tasación y esa tasación a ellos les da garantía, y por otro lado, porque no tienen que afrontar ninguna inversión, porque la inversión lo está haciendo la empresa pública, el Ayuntamiento de Sevilla, adelantando, digamos, esos costes, los está repercutiendo después sobre la renta, ¿no? La renta que abonamos se le detraen esos costes que estamos anticipando, con lo cual es bastante atractivo. No hablamos de números muy altos, podemos hablar que ahora mismo en total creo que tenemos captadas 150 viviendas aproximadamente, pero no solo por este programa, también por compra, también por firma de convenios con entidades financieras, todo, la suma, es lo que hace que seamos capaces de ir poquito a poquito, ¿no? Tanto y retracto también hemos iniciado, que yo creo que ese es el mecanismo más útil y más rápido que tenemos para ampliar los parques, porque el tanto y retracto nos llega sin hacer nada. Eso entra por la puerta y tú tienes que decidir si ejerce o no ejercitas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que normalmente lo que estás haciendo es deshacer un negocio que dos ciudadanos han realizado y que están de acuerdo en pagar un precio por una cosa, ¿no? Y ahora ahí la Administración pues entra y deshace un negocio jurídico que muchas veces hay verdaderos dramas ahí detrás, ¿no? Cuando tú empiezas a ejercitar el tanto y retracto y te dicen que ya han comprado la cocina, que la tienen instalada, que no sé qué, y empiezas a ver todos los problemas, pues te lo tienes que pensar. Pero sí funciona bien, ¿eh? ¿Dónde está la clave? En subir los niveles de renta mínima. Nosotros solo pagamos 450 euros al mes, con lo cual estamos muy cortitos en Sevilla y si pudiéramos pagar más lo haríamos, pero no podemos pagar más. Y luego en las campañas publicitarias, Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería en primer lugar sumarme a la memoria de Ventura Galea que hacía al principio Antonio Ibáñez, ¿no? Sí, se nos ha ido un urbanista, un espectacular, un activista, ¿no? Increíble y una persona, ¿no? De una calidad espectacular, ¿no? Y como había hecho mención Antonio, pues yo me quería sumar a ello. A ver, sobre el programa que se ha planteado.
A mí me parece la idea interesante, sí, porque da respuesta a varios de los retos y de las realidades que ahora mismo tenemos. Uno, hay suelo que lo tienen promotores privados, o que lo tienen entidades privadas, más que promotores, porque muchos los tienen ahora mismo entidades financieras que le han llegado como consecuencia de la crisis. Hay suelos que están calificados como para vivienda protegida, que están en ámbitos privados y que no se movilizan, que están criando jaramagos porque lo mismo está en una zona en la que ni siquiera, por lo que planteaba José María, para el mercado de compra-venta puedan ser, ¿no?, una zona especialmente atractiva para ponerlo en valor, ¿no? Y de alguna forma, con el plan, se hace algo que evidentemente se está buscando la puerta a una realidad que tenía que ser ya más global. Sí, evidentemente no hay más vivienda protegida en alquiler porque los números no salen, después de la ayuda no salen para los públicos y no salen para los privados, con lo cual evidentemente o se cambia la rigidez legal que actualmente hay para que promover vivienda en alquiler tenga márgenes de beneficio y tenga márgenes de beneficio para que puedan intervenir agentes privados y para que podamos intervenir también los públicos, o va a estar, o si no, aquí tenemos un círculo vicioso, ¿no? Es verdad que habéis buscado una fórmula en Sevilla que yo creo que está bien. Lo que pone de manifiesto es que habrá que intentar no buscar los atajos, sino que habrá que cambiar el marco normativo general de la vivienda protegida para dar respuesta a esa realidad. La duda que surge, y yo ahí sí me gustaría saber más o menos cuál es el diagnóstico que habéis hecho, ¿no?, que es, así se le da una respuesta habitacional a precio inferior de mercado, por entendernos de alguna forma, a los pobres menos pobres, ¿vale? Sí, o la renta económica humilde menos humilde, ¿vale? Nos queda el gran reto de cómo le damos respuesta habitacional a los sectores más vulnerables. Yo no sé cuál es el diagnóstico que habéis hecho con respecto a la demanda insatisfecha, a los demandantes que no tienen, a la demanda de vivienda que hay y al suelo, ¿no?, al suelo que hay calificado como vivienda protegida para que exista esa holgura y no tengamos un problema luego de darle respuesta en esos suelos a otros colectivos más vulnerables, ¿no? No sé qué hay el diagnóstico cómo se ha hecho, ¿no? Pero de principio la idea yo creo que es buena. Es verdad que nos surge la duda de si va a haber sectores privados que van a estar interesados en esto, porque es verdad que la cultura empresarial privada asociada al ladrillo es del beneficio rápido, ¿vale? Y esto evidentemente es un negocio, si da resultados, pero un negocio fundamentalmente a medio y largo plazo. Es verdad que en Europa funciona, ¿no? Y aquí alguna vez tendremos que converger en materia de vivienda con la realidad europea, ¿no? Bien, eso por ahí. Luego, que hace una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero un poco sí, en el sentido de que de las pocas cosas que la normativa delega en los planes de vivienda, uno es esta, si era la previsión que establecía la LOUA, otra es la que establece la ley de vivienda con respecto a los alojamientos protegidos. No sé si en el plan, ¿no?, como faculta al plan de vivienda a establecer una serie de desarrollos normativos, si lo habéis contemplado o no, ¿vale? Y una última cuestión, un matiz. Lo del IBI del decreto ley no es ningún beneficio, ¿no? Sí, lo que ha establecido el decreto ley no nos beneficia a los promotores, nos acaba de fastidiar a los promotores, porque nos bonifica hasta el 95%, pero nos dice que no podemos repercutir en los inquilinos el IBI por imperativo legal, con lo cual hasta ahora, si no tuviésemos impago, ¿no?, el IBI no tenía ninguna repercusión en los promotores, ahora va a tener una repercusión del 5%, ¿vale? Con el esquema legal, ¿no? Con lo cual no hay beneficio en el decreto ley y no ha resuelto esa avería, a pesar de que algunos se lo habíamos advertido, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo con el tema del IBI, ¿eh? Eso es, ahí hay muchas aristas que pulir. Entre otras cosas porque, claro, con dinero ajeno se es muy benefactor, ¿no? Porque al final los ayuntamientos se financian con el IBI, con lo cual si aprobamos en un decreto ley que los ayuntamientos podrán bonificar con el IBI, pues son los ayuntamientos los que van a asumir esa carga, ese gasto, ¿no? Pero
independientemente de que, obviamente, yo estoy de acuerdo en que se bonifique esta actividad del alquiler limitado, porque es una necesidad que necesita ese apoyo, ¿no? Pero, por otro lado, esa modificación con respecto a la repercusión no está impidiendo que lo repercuta. Lo que elimina es la obligatoriedad, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pero el decreto ley lo que ha eliminado es la obligatoriedad de repercutir el IBI sobre el inquilino, pero no ha establecido la prohibición de que se repercuta. ¿Que sí? Me tendré que leer mejor entonces. ¿Tú quieres contestar otro, al diagnóstico eso? Bueno, en el programa de alquiler asequible da respuesta a un tramo. Luego Mario ha estado contando también otros programas que quizás hemos pasado más por encima porque no hemos centrado en este, ¿no? Pero de vivienda en alquiler, que sí que va a promover en Visesa, y luego otras actuaciones en materia de ayudas al alquiler que no son directamente la entrega, digamos, de la llave de una vivienda, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta, cuando hablamos del diagnóstico, hay una cosa importante. El diagnóstico dice lo que dice, tenemos 11.500 demandantes aproximadamente, ¿no? Que tiene que ver con el registro, esos son datos que están claros, que la mayoría son menores de 35 años, que la mayoría tienen pocos ingresos, que la mayoría son familias de una sola persona, y la experiencia nos dice que esas una sola persona luego se unen en la adjudicación y son contratos de dos, ¿no? O sea, que sabemos que, sin embargo, nosotros, o en este caso ellos, que han sido los que han llevado la carga más técnica de este documento, han considerado la demanda completa, no han eliminado, no han hecho cábalas, ¿no? De, oye, ¿cuántos serán realmente porque están intentando tener el doble de oportunidades para tener una vivienda? Eso por un lado. Y por otro lado, después todos los programas de captación están derivados hacia la emergencia habitacional, ¿no? Que es como comúnmente lo estamos llamando, ¿no? O hacia las personas que tienen mayor riesgo. Y después, además, tenemos la experiencia de una oficina municipal para el derecho a la vivienda que en 4 años ha atendido a 10.000 personas, y de esas 10.000 personas, 1.000 eran los que tenían, digamos, una situación de necesidad urgente de vivienda porque sufrían un proceso de desahucio. Bueno, pues de esos 1.000, los que han llevado, nos han obligado a, entre comillas, ¿no? Los que han necesitado una vivienda pública de manera imperiosa han sido 186. ¿No? Quiere decir, no todos los mecanismos de protección llevan a la adjudicación de una vivienda pública. Existen otras fórmulas de protección que hacen que las familias se puedan sustentar y que no se produzcan esos desahucios. Y bueno, al final estamos en una proporción que de 1.000 y pico, 1.080 y tanto, pues 180 y algo, ¿no? Pues bueno, no, 1.000 viviendas en alquiler asequible no va a distorsionar esa necesidad, y sin embargo en Visesa, la empresa pública, que es la que está asumiendo el déficit de explotación, ¿no? En este caso todas las empresas públicas, Málaga, vosotros en Córdoba y todos los que estáis por aquí, los demás ayuntamientos, ¿no? Pues estamos para eso, ¿no? Tendremos que ir afrontando la mayor necesidad. Hasta la fecha, con otras medidas somos capaces de ir más o menos llevándolo. No creemos que, a ver si ahora que tenemos nuevas elecciones y tendremos nuevos planes municipales, planes autonómicos y planes estatales, para lo mejor llueve el dinero, ¿no? Para que hagamos miles de viviendas. Vete a saber. ¿Alguna cuestión más? Pues ya sin más, yo muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ha sido un tema bastante áspero y gracias a los ponentes. 25. Vamos 10 minutos tarde, ¿no?